Hola chicos, en este vídeo vamos a aprender cómo se monta un inversor de giro con un relé de conmutación doble. Esta es la práctica 2 que vamos a hacer en el taller. Pues bien, lo primero vamos a hacer como en el otro vídeo, dibujar el esquema. Para dibujar el esquema tengo yo ya dibujado aquí el esquema de un relé de conmutación doble como este que tenemos aquí. Vemos que aquí en el esquema tenemos 8 patitas, 2 y 3, 5 y 3, 8, ¿vale? Que son las que tenemos en el relé, ¿vale? Estas dos de aquí. Vemos aquí la bobina y debajo de la bobina, como siempre, pues las dos patitas que alimentan la bobina, los dos terminales de la bobina. Y luego tenemos, como es un relé de conmutación doble, vemos que tiene como dos partes. Una parte aquí y otra parte allí. Aquí hay un conmutador y ahí hay otro conmutador. O sea, en una parte hay uno de los conmutadores y en otra parte, en la otra parte de abajo, está el otro conmutador. Si vemos por aquí, vemos uno de ellos. ¿Vale? Vemos ahí las tres laminitas. Y los terminales, pues como siempre. Tenemos aquí tres terminales de un conmutador y tres terminales de otro. El del centro siempre, este y ese son los comunes, ese y ese, y luego el de cerca de la bobina, pues es el cerrado. El de lejos de la bobina es el abierto, ¿vale? Este es el cerrado, ese es el abierto, el de arriba es el otro cerrado y el de arriba es el otro abierto, ¿vale? Bueno, pues vamos a montarlo esto en su sitio, en la placa protoboard, para empezar a dibujar el circuito. Bueno, ya lo tenemos ahí preparado en la placa protoboard para luego cuando montemos el circuito. Bueno, ¿qué hacemos? Pues en el otro inversor de giro, lo primero que hacíamos era poner el motor conectado a los comunes. En este también. Ese es el primer paso. Conectar el motor a los comunes de los relés, de los conmutadores del relé. Que si nos damos cuenta, uno está en un lado, es el terminal que había en medio, y otro en el otro lado. O sea que va a haber un cable del motor a un lado y otro a otro. A continuación, en el inversor con dos relés simples, uníamos cerrados con cerrados y abiertos con abiertos. Aquí no. Aquí unimos el abierto de uno de los conmutadores con el cerrado del otro y el cerrado del primero con el abierto del segundo, ¿vale? Ese es el segundo paso, ya tenemos esto. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues conectar la pila. ¿La pila dónde se conecta? Pues la pila se conecta un terminal a uno de los puentes que hemos hecho, por ejemplo este que une este abierto con este cerrado, y el otro terminal, el negativo, se une con el otro puente que habíamos hecho, el que une este cerrado con ese abierto. ¿Vale? Ya tenemos el circuito de potencia hecho. Entonces, si no conectamos ya nada más, el motor, fijaos lo que pasa en estado de reposo, o sea, con el relé apagado, vamos a ver qué polaridad tiene. Aquí, en este cable, si seguimos, nos encontramos con el polo negativo de la pila. O sea, aquí tendría un menos, así en este estado. Y aquí, si seguimos, tiene un más, ¿vale? Vamos a suponer que con esta polaridad, menos y más, el motor giraría, y vamos a suponer que gira en este sentido. Puede girar en el contrario, pero bueno, lo fijamos como referencia. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos hecho. Entonces, ¿qué nos faltaría hacer? El circuito de mando. El circuito de mando lo vamos a hacer con un simple interruptor. Entonces, conectamos un terminal de la bobina al polo negativo de la pila y el polo positivo a través de un interruptor al otro terminal de la bobina, a través de un interruptor para poder conectarlo y desconectarlo. Entonces, cuando nosotros cerremos este interruptor, la bobina se activará y el relé cambiará de posición, se pondrá aquí en esta posición. Y entonces, cuando el relé esté encendido, ¿qué polaridad vamos a tener? Imaginad que estamos en esta posición con el conmutador cambiado. Pues ahora en este terminal habrá, como hemos cambiado, habrá un polo positivo y en el otro pues habrá un polo negativo. Y por tanto, si antes con esta polaridad giraba en sentido horario, con esta polaridad ahora gira en sentido antihorario. ¿Vale? Bueno, pues este es el circuito.
Vamos a empezar a montarlo en la placa protoboard. ¿Qué es lo que hemos hecho primero al dibujarlo? Montar el motor, ¿verdad? El motor iba conectado a los comunes. Pues vamos a montar el motor a los comunes. Fijaos, los comunes he marcado yo aquí 3 rayitas. Este es el cerrado, este es el común y este es el abierto. Bueno, pues hay que pinchar un cable aquí y el otro cable en la misma posición del otro lado del relé. Venga, vamos a ello. Conectamos un cable del motor aquí. Ya está conectado. Y el otro al otro lado del relé. Fijaos, también tengo las marquitas aquí hechas. Otro, por ejemplo, ahí. Ya lo tenemos. Ya tenemos el motor a los comunes. ¿De acuerdo? Siguiente paso. Sí, bueno, vamos a rodear lo que hemos hecho, como siempre. Rodeamos con rojo este cable que le acabamos de poner, que es el cable que lleva corriente al motor, y ese otro cable. Bueno, nos he enseñado, en el otro vídeo vimos que estos cables conducían hasta este motor, esta especie de reductora. Tiene el motor por detrás, ¿vale? Como en el otro vídeo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya está. Vamos a continuación ahora a hacer estos dos puentes. Este puente por un lado y ese puente por otro lado. Primero, el abierto en un lado con el cerrado de otro. Bueno, pues cogemos un cable un poquito más largo y conectamos el abierto de un lado, este por ejemplo. ¿Veis que hemos conectado en el abierto de un lado? Vamos a conectarlo al cerrado del otro lado. ¿Veis? Hemos conectado un lado en el cerrado y otro lado en el abierto. Cogemos otro cable y hacemos lo mismo con los dos contactos que nos quedan. Uno en el cerrado, ahora uno en el abierto, de aquí de este lado, y unimos con el cerrado del otro. Ya lo teníamos. Entonces, en esta posición hemos dicho que el motor tendría que empezar a funcionar y no funciona. ¿Por qué? Ah, bueno, no, todavía no. Perdón, todavía no. Ahora, lo que hemos hecho ha sido esto. Este puente, y este puente de aquí. Conviene que hagáis esto cuando estéis en el taller, que vayáis tachando con un lápiz los cables que vais poniendo. Así sabréis siempre lo que tenéis puesto y lo que no. ¿Qué nos queda? Conectar esos dos terminales a la pila. O sea, uno de los puentes va a un borne de la pila y el otro de los puentes va al otro borne. Pues venga, dos cablecitos más pequeñitos, por ejemplo estos, y conectamos aquí a este lado que va a estar la alimentación. Mirad, conectamos uno de los... Hemos conectado uno a un polo, por ejemplo el positivo. Positivo va a ser la línea de arriba, ¿lo veis? Y el otro cable lo vamos a conectar al negativo. El otro cable al negativo. A ese, ¿veis? Uno arriba y otro abajo. ¿Por qué no funciona? Pues porque tengo desconectada la pila. Tengo desconectada la pila porque en este circuito ya funcionaría el motor. Si conectamos, veis que empieza a girar. ¿Vale? Desconectamos la pila hasta que tengamos todo el circuito montado. Gira en un sentido, ¿de acuerdo? ¿Qué nos queda? Acabamos de poner este cable y este. ¿Qué nos queda? Pues simplemente conectar la alimentación de la bobina para poder activar el relé y desactivarlo. Entonces, primero este cable, un terminal de la bobina al polo negativo. Cogemos un cablecito y, por ejemplo, este terminal de este lado lo llevamos al polo negativo, que es el de abajo. Ahí, este cablecito que acabamos de poner de la bobina al negativo, ¿de acuerdo? Y luego, esto lo acabamos de poner. Vale, y ahora nos queda eso, ¿vale? Conectar el positivo al otro terminal de la bobina, pero a través de un interruptor. El interruptor que vamos a poner va a ser este que he sacado de un cacharro de reciclaje, de un router. Pues le he soldado dos cablecitos ahí. Bueno, pues un cablecito de estos, el morado por ejemplo, lo llevamos a la bobina y el negro lo llevamos al polo positivo, ¿vale? Y ya tenemos cerrado el circuito. Podemos activar y desactivar. Conectamos, veis, el morado al otro terminal de la bobina y el negro al negativo, ¿vale?
Si conectamos la pila, vamos a coger en el circuito acabamos de poner esto, el interruptor. Eso es. Y ya está completo. Entonces, si conectamos ahora la pila, pues el motor empezará a girar a un lado. ¿De acuerdo? Gira a un lado. Si damos al interruptor, gira en el sentido contrario. ¿Veis cómo cambia? Apagamos el interruptor, gira en un sentido. Ahora mismo está desactivado el relé. Damos al interruptor, cambia el sentido de giro. ¿Vale? En un sentido. Es una pena porque no se aprecia cómo cambia el giro del motor, pero sí que cambia. ¿Veis cómo cuando cambia de giro se ve el puntito rojo que tengo pintado en la corona? Vale, y si miramos el relé vais a ver cómo cambia el estado del relé. ¿Veis cómo se mueve la chapita de arriba de la bobina? ¿Veis? Una vez y otra vez. Y a la izquierda podemos ver cómo se mueven los contactos también. Bueno, pues ya está. Voy a desconectar otra vez la pila y vamos a hacer una cosa. Vamos a incluir dos finales de carrera. Bueno, este mecanismo puede ser perfectamente el motor que acciona una puerta corredera, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que cuando esa puerta corredera llegue al final de su recorrido, pulse un final de carrera y detenga el mecanismo, ¿vale? Los finales de carrera son simplemente pulsadores normalmente cerrados, que en vez de pulsarlos nosotros, los pulsa el mecanismo. En este caso, estamos poniendo el ejemplo de la puerta, pues la puerta, ¿vale? Entonces, ¿dónde lo situaríamos en el circuito? Pues lo situamos aquí. Lo podemos situar en varios sitios, ¿eh? Lo podemos poner aquí y aquí, aquí y aquí, aquí y aquí, o aquí y aquí, ¿vale? O sea, yo siempre, para que lo estudiéis, lo podemos poner aquí y aquí, porque en el circuito se ve mejor, pero en el esquema lo hacemos aquí y aquí. ¿Por qué? Porque simplemente la modificación que tenemos que hacer en el esquema que tenemos montado es quitar estos dos cables de aquí, este cable que hemos dicho que unía abierto con cerrado y este cable que unía cerrado con abierto, los quitamos y los sustituimos por los dos finales de carrera. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Os acordáis que esos cables que digo son estos que cruzan por aquí encima? ¿Vale? Pues los quitamos y los quitamos. Quitamos dos cables. Y los sustituimos por los finales de carrera, que son estos, que tienen dos cablecitos soldados, ¿vale? El circuito va a seguir funcionando igual porque un final de carrera es un pulsador que está normalmente cerrado. O sea, va a ser un circuito cerrado, va a ser como si tuviéramos el cable antes. Hemos puesto uno aquí ya y el otro ahí. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos. Si conectamos otra vez la pila vemos que funciona otra vez. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora el mecanismo, cuando haga final de carrera, por ejemplo aquí, uno de los finales de carrera no lo va a obedecer. ¿Por qué? Porque es el final de carrera, por ejemplo, que acciona cuando se cierra y la puerta ahora mismo supone que se está abriendo. Tiene que accionar el otro. Si tocamos el otro, se para. ¿Veis? Uno lo tiene que obedecer y el otro no. Y cuando hagamos el cambio de sentido con el interruptor, cuando la puerta se esté cerrando, pues tiene que obedecer al que está en la puerta cerrada y al otro no. Al que hacía caso antes ahora no lo obedece. Pulsamos y no obedece. ¿Vale? Esa es la función del final de carrera. Llega a la puerta, termina a hacer final de recorrido, toca y se para. Y aquel no lo obedece por una sencilla razón, porque cuando nosotros demos al interruptor, la puerta tiene que estar en condiciones de poder volver a abrirse, si no, no se volvería a abrir. Si damos al interruptor, se vuelve a abrir, y este ya es como si no lo obedeciera. Se vuelve a abrir hasta que toca lo que le dice que está abierta del todo, ¿vale?
y ya se para. ¿Se para hasta cuándo? Hasta que la volvamos a dar otra vez nosotros al interruptor para que se cierre, que obedecerá este final de carrera. ¿De acuerdo? Pues espero que haya quedado claro. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más, chicos.